El PRO en La Rioja. ¿Cómo le va? Muy buen ¿Qué tal? día. Buen día, un gusto, la verdad, un gusto estar acá. Muy bien, y por ahí ellos lo traen a él, ¿sí? Lo traen para promocionar su libro, su publicación. Estamos hablando del abogado y escritor Álvaro de la Madrid. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a la radio, a Inés que me trae a La Rioja, a Pablo, muy contento de estar acá en la provincia. Muy bien, bueno, sabemos que viene de Catamarca también de presentar este libro que, ¿cómo se titula? Para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. La década enterrada, Cristina, las valijas y el plan mesiánico para volver. Bueno, cuéntenos, Álvaro, de qué se trata, cómo se inicia, se trata de una investigación, de qué se trata este libro que estamos presentando en el día de hoy. Bueno, el propósito del libro tiene que ver con que la sociedad argentina de alguna manera tome conciencia de lo que fue la real magnitud y dimensión de la corrupción del anterior gobierno, una corrupción que denuncié tempranamente Ajá. y que padecí. Soy el autor de la denuncia penal por la compra de los terrenos fiscales en el sur. Yo viví allí desde el año 98, Bien. desde 1998 hasta el 2009. Cuando los Kirchner, ni soñaban con llegar al poder nacional, habían puesto a Zanini al frente del Tribunal Superior de Justicia, tenían miedo de perder las elecciones del año 99 e ir presos por los episodios de corrupción antiguos y todavía nunca investigados de Santa Cruz, como son los fondos de Santa Cruz, la obra pública de allí, bueno, todo ese manual que replicaron a escala nacional. El libro intenta poner blanco sobre negro sobre esa cuestión, pero no es solamente un libro de denuncia. El libro también tiene propuestas acerca de cómo podemos hacer los argentinos para evitar que esto vuelva a suceder, para generar anticuerpos institucionales y de ciudadanía incluso, para que esto que pasó, que fue único en la historia del país en cuanto a la gravedad de la corrupción. Yo he dicho cosas duras porque las he dicho siempre y están plasmadas en el libro. Los Kirchner organizaron el gobierno para delinquir, para decir algo en resumidas cuentas, ¿no? Y el libro intenta mostrar eso, que la corrupción del kirchnerismo no solamente es algo que se dio de manera bochornosa, hoy conocido por toda la sociedad, fronteras adentro, sino que tiene nexos, vínculos y conexiones internacionales, que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con la FARC, que explica lo que ha pasado en el narcotráfico en la Argentina. El libro tiene una mirada de investigación muy importante que muestra que más allá de las complicaciones que ha recibido el presidente Macri en lo institucional, en lo político, en lo económico y en lo social, la peor herencia que nos deja el kirchnerismo es la instalación definitiva del narcotráfico en la Argentina, con responsabilidades de ello. Bueno, en definitiva, para decir lo último, el libro también es un poco mi vida en el sur, mi tiempo en el sur, y explica desde ese momento qué nos iba pasando, yo digo, a los argentinos como sociedad, desde Anillaco hasta el Calafate, ¿no? Para explicarlo de alguna manera, cuando yo denuncié la corrupción esa que te decía de las tierras fiscales, imagínate si se hubiese investigado cuánto nos hubiésemos evitado los argentinos en términos de corrupción. Si se hubiese evitado y se hubiese impedido que los Kirchner se quedaran con esas tierras, no hubiésemos tenido Tesur, no hubiésemos tenido los sauces, no hubiésemos tenido todo el lavado de dinero que hicieron en torno a la explotación hotelera. Es decir, y eso muestra, desde ese ejemplo pequeño, con otros ejemplos, muestro que la corrupción de este tiempo que pasó ha sido secuencial, ha sido permanente, un episodio de corrupción se apoyaba sobre el otro, ese le daba vida a otro, y que el error a veces periodístico e incluso de cierta dirigencia política es tratar los temas de maneras aisladas, inconexas, como no relacionadas, e incluso como ha pasado últimamente con algunos episodios como el de José Francisco López, hasta caer en la estrategia del kirchnerismo, que es que se trate ese episodio como un hecho policial, digamos, que no tiene nada que ver con la corrupción ni con la política, ni con ello, ¿no? Sí, bueno, visto de este lado parece un plan maquiavélico, ¿no es cierto?, armado, diseñado, pergeniado, porque convengamos que cómo se ha hecho, cómo cree usted que se ha hecho para
tapar todo esto y permitir que pueda gobernar el kirchnerismo durante 3 periodos consecutivos, ¿sí? Y que bueno, que inclusive estuvo muy cerca de ganar la presidencia y estuvieron ahí nomás con Macri. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se movilizó el kirchnerismo para obtener que todo esto permanezca oculto y que puedan mantenerse tanto tiempo en el gobierno? Bueno, ellos siempre fueron muy astutos o muy hábiles para el mal, para, como te decía, restarle ciudadanía a la gente e instalar una práctica como la que venía de Santa Cruz. Es decir, cuando yo digo que copiaron el manual de Santa Cruz, en el viejo Santa Cruz encontrábamos lo que pasó después a escala nacional. Uno lo vivió como un déjà vu, digamos, lo que pasó desde el 2003. Y tomó la responsabilidad de generar los alertas. Yo recorría el país, hablaba con la gente, pero bueno, un poco como dice Napoleón, ¿no? El que dice la verdad muy rápido raramente le va bien, y eso en política a veces es como un lema muy común. Lo que hicieron los Kirchner fue desguazar los organismos de control, como lo habían hecho en Santa Cruz, convertir a la justicia en un ámbito servil y domesticado, neutralizar el Parlamento como un lugar donde solamente se traten las cuestiones que mandaba el Ejecutivo y que se podían aprobar o no, pero que se mandaban contra viento y marea y a capa y espada. Es decir, se anuló el tema de que sea el debate de los temas importantes del país y demás. Se silenció a la prensa, se le hackeó la vida a todos los argentinos, se los escuchó, se instaló el sistema del scratch, del carpetazo, y en definitiva se generó en la ciudadanía esa sensación, por eso digo que ya venía de Santa Cruz, que a veces es mejor no involucrarse, no decir las cosas, hacer como que no se ven, no hacer enojar al poder. Por eso yo digo, con una mirada muy crítica, porque uno tiene un poco de autoridad para decirlo porque lo padeció, que la sociedad argentina durante todos estos años, por supuesto que no toda la sociedad, una parte, y de manera inconsciente, ni siquiera se puede decir que es a propósito, malintencionado, generó prácticas que no fueron buenas. ¿De qué hablo? De la autocensura, de la autocomplacencia, de la autolimitación, pero todo eso por miedo, ¿no? Por un sistema de palo y zanahoria que implementaron muy bien. Bueno, por eso digo en el libro que los Kirchner han sido grandes maestros, en definitiva, porque uno puede ser un maestro para el bien o para el mal. Han sido grandes maestros porque han venido a enseñarnos y nos han mostrado nuestra peor cara como sociedad. Esa es la enseñanza que deja el paso del kirchnerismo por el poder. Por eso que el libro plantea incluso, que yo lo digo en los medios nacionales y demás, que los problemas de los argentinos no se solucionan con el encarcelamiento de la expresidente. La expresidente debe ir presa. Y yo lo he dicho, debería haber ido presa hace muchísimos años, incluso antes de llegar al poder nacional. Pero como digo eso, digo también que eso no soluciona de los problemas de los argentinos, ni podríamos decir que si eso se llega a producir, estamos bárbaros, no tenemos ningún problema, claro, y de ahí para adelante está todo muy bien. Lo que tenemos que hacer los argentinos es entender que el poder sin control siempre oprime, que hay que poner el poder en las instituciones y no en los hombres. Incluso el libro señala, que es mi pensamiento más sincero, que la grave situación en la cual recibió el país el presidente Macri no debe ser óbice y obstáculo, incluso, para que le critiquemos alguna cosa que veamos mal e incluso le exijamos transparencia. Porque si no repetiríamos el error de lo que pasó en el kirchnerismo. Cuando llegan los Kirchner al poder decían no hay que ayudarlos a consolidar poder porque venimos del menemismo, entonces tenemos que ayudarlos, tenemos que salir. Y lo único que hizo fue gestarse un poder hegemónico, un proyecto de poder que arrasó las instituciones y demás. Hacer críticas en democracia tiene que ver con una cuestión de mejorar, de aportar al debate. Nos tenemos que deshabituar los argentinos a creer que cuando uno critica quiere que el gobierno le vaya mal, claro, y demás. Ha pasado en la historia, sí, entonces por eso hay muy buenos elementos para pensar que es así, pero la verdad debiera ser como un aporte. Quien adopta esa postura, que sí lo refleja el libro, en el libro yo señalo que la expresidenta desea volver al poder, y para que eso suceda, al presidente Macri le tiene que ir muy mal de verdad, pero muy mal, para que eso suceda. Y yo digo que la expresidente
va a intentar generar las condiciones objetivas para que eso de alguna manera pueda suceder, pero que no es solamente un deseo inconfesable o políticamente incorrecto. Van a trabajar activamente para que eso suceda, intentando desestabilizar, montándose sobre los problemas que tiene el gobierno, que son la herencia que le han dejado, y intentando generar o instalar una sensación de caos, de ingobernabilidad, de insensibilidad, si se quiere, que lo único que esconde son los peores deseos de ese grupo selecto del peronismo, que es el kirchnerismo, que desea esa cuestión. Y eso es lo que está en juego en la Argentina, no si Cristina va presa. Lo que está en juego en la Argentina es si somos capaces de campear esta situación, de no repetir errores, de no tropezar con la misma piedra y de asegurar la gobernabilidad en la Argentina. Y de una vez y para siempre asegurar la ciudadanía que un gobierno no peronista pueda terminar el mandato. Claro. Algo por lo que viene bregando hace mucho la diputada Brizuela Idoria y que parece impensado, inalcanzable, ¿sí? Por cómo se vienen desarrollando, o sea, todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia y demás, es el tema de la independencia de poderes. ¿Se alcanzará en algún momento ese objetivo? Bueno, ese es el principal, yo digo que ese es el principal desafío o la principal deuda de la democracia. Eso que decía Raúl Alfonsín ya en el 83, afianzar la justicia. La justicia no le ha dado respuesta a nada en estos años en la Argentina, pero absolutamente a nada. Y cuando la justicia no actúa, la falta de rendimiento de la justicia termina atentando sobre la calidad de la democracia, porque la gente dice, bueno, nadie va preso, la igualdad ante la ley es algo que al poder lo deja fuera, porque el poder siempre se puede colocar por afuera de la ley, y esta es la cuestión que debemos afianzar en la Argentina. La tragedia de la Argentina hoy, o la inmoralidad de la Argentina, es que los mismos jueces que apañaron y que fueron cómplices y encubridores de la corrupción, son los que hoy tienen que investigarla. Por eso yo he dicho que es una vergüenza y es un cinismo atroz de la expresidente hablar de partido judicial, de persecución y demás. Ha nombrado a 7 jueces federales de 12. Ha nombrado a 2 de cada 3 jueces en el país. En Santa Cruz ha nombrado a 1,5 de cada 2 jueces en el país, lo cual eleva el porcentaje. La verdad que no hay ninguna persecución. La expresidente es una desfachatada, porque si hubiésemos tenido una justicia como corresponde, como digo, ella debería haber estado presa antes. Y esta marcha de la resistencia, como he dicho, es la vieja histórica marcha de la resistencia de los Kirchner ahí presos desde el 99, como te comentaba con Zanini, cuando tenían miedo de perder la elección. Por eso que el desafío para adelante es muy importante. El año que viene, yo digo en el libro, hay un capítulo del libro que se llama La batalla del conurbano del 2017, y yo digo que sobre todo en la provincia de Buenos Aires lo que está en juego no es una elección de medio término, está en juego la gobernabilidad de la Argentina. Porque si llegara a ganar ese sector más intolerante, más fanático, como hipótesis lo planteo, nos esperarían 2 años de tempestades de vuelta en la Argentina, porque se le irían a las barbas a Macri y demás. Incluso en el libro planteo, para que la gente entienda el razonamiento y para contribuir como un aporte al pensamiento de la cuestión que allí trabajo, yo planteo qué hubiese pasado hoy en la Argentina si no hubiese aparecido el video de la Rosadita o a López sacándose de encima plata, porque hay proliferación de platas y valijas por todos lados. ¿Qué estaría pasando hoy con el presidente y con su gobierno? Entonces en el libro me animo a decir que ya Macri estaría contra las cuerdas, porque el plan de la expresidente, que no contemplaba que eso sucediera, que esos videos salieran a la luz y que esas actitudes que reflejan la corrupción aparecieran, era que la situación esté como ahora, pero sin eso. Ese era el plan, ¿sí? Esa era la estrategia. Como apareció eso, tuvieron que desempolvar antes, en el tiempo, el plan volver, porque justamente es como una respuesta a esa situación. Bueno, en eso nos encontramos ahora los argentinos, esa es la situación. Por eso que planteo también que la expresidente va a virar su estrategia desde la victimización a la provocación, que es la que ya estamos en este momento, y que termina en el intento de señalarse como proscripta.
cuanto más se acerque la cárcel para la expresidente, ella va a decir, de lo que se trata es que me quieren proscribir, quieren que no participe de las elecciones, no me quieren dejar jugar y demás. Esta es la estrategia que ya... Sí. Y todas estas maldades son ideas de Zanini, él es el ideólogo de todas esas cosas. Si hubiese ganado Scioli, todo esto no hubiesen aparecido los videos de las valijas, no hubiesen aparecido las denuncias contra Báez, o que Báez termine preso, o cree que Scioli podría haberse despegado un poco. Bueno, por ahí, porque la verdad que estas cosas ocurrieron por azar, todo esto que pasó, y esta es la deuda de la justicia, que hablábamos con Inés, con todo lo que ha trabajado ella, que uno conoce como gran militante que es, la verdad que no hay mérito judicial en esas cuestiones, en medio como que la justicia siempre va atrás y demás. Si hubiese ganado Scioli, capaz que eso se intentaba tapar, asegurar la impunidad, pero yo en el libro planteo que eso explica el plan de la expresidenta, a contramano de lo que piensa una gran parte del periodismo y demás. Yo digo que Cristina jugó a perder como jugó a perder Menem en el 99. Ella entendía que la única posibilidad de retomar el poder era que ganara Macri. Por supuesto no porque considerara que Macri era bueno, ni que hubiera nada espurio allí, como una cuestión de estrategia política nada más, por supuesto, y ellos creían que si ganaba Scioli iba a hacer lo mismo que ellos hicieron con Duhalde, es decir, apoyado por todos los gobernadores que habían sido destratados, maltratados, y que tenían una lista de facturas para pasarle al expresidente, iban a generar esa independencia de Scioli, y que en definitiva ese proceso era inevitable. Y en el 2019, si eso hubiese ocurrido, el peronismo se iba a encontrar unificado apoyando la reelección de ese presidente, no la vuelta de una expresidente con complicaciones judiciales y demás. Entonces, para que eso no sucediera, idearon el plan de perder. Por eso que yo digo en el libro que Zanini no fue a la fórmula para ganar. Zanini fue a la fórmula por si ganaba Scioli, que es otra cosa, es decir, por si ese plan fracasaba. Bueno, lo que deberíamos decir como resumen es que tenemos que estar agradecidos a la expresidente que haya querido hacer eso y que ahora tenemos que afianzar la República directamente, olvidarnos de ese plan y asegurar que el plan Volver fracase. Porque yo cuento el plan, por supuesto que no digo que el plan es bueno ni que vaya a suceder, simplemente cuento el plan. Digo, bueno, el plan de la expresidente es esta y lo demás se lo dejo al lector, por supuesto. Muy bien.